Una vitamina. Hola a todos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos una vez más a Haciendo la Med, un podcast de un cocinero para cocineros, cocineras y toda aquella persona que disfrute y le encante cocinar. El día de hoy, esta vez, he querido hablar acerca de una parte que nos distingue, ¿no? En principio como profesionales, y creo que igual cada profesión tiene un rasgo de esto, que es la personalidad, ¿no? La personalidad del cocinero específicamente hablaremos aquí y saber a qué se refiere esto, ¿no? ¿Qué significa? Y primero que nada, creo que es necesario poder definir en principio qué significa la palabra personalidad, ¿no? Y la personalidad es un conjunto de rasgos y características que forman de la parte de ser de un individuo, que le hacen una persona única. Eso ya englobando a la persona, ¿no? Pero ya cuando nos vamos al área específica de profesión o oficio, nos vamos a la parte de que nos atañe, la de cocinar, ¿no? La personalidad de ser cocinero, cocinera. ¿Qué significa esto? ¿Es esto algo que se puede separar entre sí? Pues bueno, es lo que queremos, lo que quiero que veamos un poco aquí durante este episodio. Entonces, para esto vamos a partir de esa definición, ¿no? De la definición clave y específicamente de esa parte que nos hace única, ¿no? Y en cuanto a la personalidad, podemos entonces ya comenzar a desmembrar, a separar ciertos aspectos, ¿no? Claves para poder entender un poco de esto, a qué quiero hacer referencia, ¿no? Y cuando hablamos de la personalidad de cocinero, pues tenemos que entender que es la forma como esta persona se manifiesta en el ejercicio de sus actividades de cocina, ¿no? Y estas manifestaciones pues estarán supeditadas a varias cosas, ¿no? Primero, a lo que esta persona trae de por sí, de su personalidad base, de su casa, de su educación, de todo lo que tiene consigo en aprendizajes y actitudes hasta el momento en que entra a una cocina. Y de allí viene otro conjunto de aprendizajes, de actitudes que va aprendiendo y va a ir incorporando y sumando a todo esto anterior para después construir una personalidad de cocinero. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas cosas que podemos entender como aspectos de una personalidad? Bueno, como por ejemplo, el humor, la forma como manifiesta el humor, si tiene buen humor, si tiene mal humor, si es una persona que por lo general se mantiene en calma, en tranquilidad, o a su vez es una persona que es muy nerviosa, o que también quizás puede ser reactiva o explosiva. También son cosas que van a definir cómo cada cocinero se comporta ahí en la cocina. Y eso son cosas que, como dije, se pueden traer consigo, se pueden incorporar en la cocina, se pueden aprender en la cocina, pero son también aspectos que se pueden ir trabajando para ir refinándolos. Otro de los aspectos importantes en función de nuestro trabajo es el manejo de la presión, la forma en que reaccionamos ante cuando tenemos un montón de estímulos, cuando tenemos un montón de tareas que hacer en muy poco tiempo. Hay quienes pues no se le da tan bien, hay quienes que se le da muy bien y hay quienes como que quizás no tienen un sentido de emergencia, un sentido de urgencia todavía bien trabajado, ¿no? Y se puede presentar como quizás un desgano, ¿no? A la hora del servicio. O también se puede presentar ya cuando nos vamos al lado de la reactividad, a tener reacciones pues de gritos, reacciones de humillación, reacciones que no convienen a un ambiente óptimo para cocinar, óptimo para realizar un servicio de calidad, ¿no? Esa es otra, sería la tolerancia a la presión.
También tenemos, ya cuando estamos en puestos de dirección, llámese de dirección del servicio o de dirección pues ya de equipos, pues la parte de liderazgo es otra de las cualidades que hacen referencia a la personalidad del cocinero. A la medida que el cocinero va evolucionando, va creciendo, se va haciendo una persona con una integridad de cocina, integridad de oficio, pues más robusta, pues su capacidad de liderazgo tiene que ir aumentando, ¿no? Y esto se ve claramente en la forma como se conecta con las demás personas, cómo se conecta con su equipo, cómo enseña sus brigadas y cómo es capaz de generar críticas constructivas sin herir el sentimiento y sin humillar a las personas para que éstas puedan ir tomando esas indicaciones como retos que vayan a profundizar su aprendizaje y vayan a profundizar el desempeño de sí misma, ¿no? Eso es una parte también importante de la personalidad de los cocineros que, digamos, ya han desarrollado y han trabajado este aspecto de sí. La manera como enfocan su enseñanza y sus aprendizajes de todo lo que tengan en la cabeza, sea procedimientos, sea recetas, sea búsqueda y análisis de sabores, ¿no? Porque la forma como se lo transmites a los demás está nada más, o sea, eres la única persona que lo sabe, nada más está en tu cabeza. Y hay quienes, pues, en ciertos momentos dados de su carrera, pues no tienen esto internalizado y reaccionan muy mal al hecho de que no se hizo alguna vez alguna acción en función de cómo él pensaba que se debería hacer y pues termina explotando, termina hiriendo ya luego al desempeño del cocinero, ¿no? Esto es importante entender porque la capacidad de enseñar es la que va a determinar que tú tienes la posibilidad y la capacidad de dar instrucciones adecuadas para que eso que tú piensas y sientes pues sea transmitido específicamente, ¿no? Eso es otro aspecto importante que hay que desarrollar para entender a un cocinero o una cocinera con una personalidad única, ¿no? Ya después tenemos la forma igual como nos relacionamos con nuestros pares, con nuestros compañeros de brigada. Es importante pues saber entender que pues así como nosotros somos una persona única, pues cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor, tanto a nivel como por encima o por debajo, pues son personas únicas y tienen una forma de pensar y de actuar basada en función de sus vivencias, ¿no? Y esa capacidad de entender eso y de relacionarse con esas personas va a demostrar una habilidad muy importante que se va a sumar al tema del liderazgo, ¿no? Entonces, ya después nos vamos a una parte creativa. La parte creativa ya va justo ya clavado en el tema de la ejecución de los platos, en la búsqueda de los sabores, en la búsqueda de los ingredientes y en la forma de emplatar. Cuando hablo de búsqueda de ingredientes, hablo porque así como todo ese cúmulo de conocimientos que traemos, de memorias sensitivas al respecto de sabores y olores, que traemos, nos van a hacer que nuestra línea de cocina vaya tomando una dirección, ¿no? Y esa dirección, pues, no se, es complejo separarla de lo que traemos en nuestros recuerdos, porque sería como distanciarnos, dividirnos en dos personas, que eso es algo que hay que ir integrando, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y vamos a analizarlo más a profundidad. Por en cuanto, quisiera introducirles a un chef, amigo, cocinero, que conocí y tuve la oportunidad de trabajar con él en el Caribe, en Turks and Caicos Islands, donde estuvimos haciendo un trabajo muy, muy bueno y muy retador en un restaurante de mucha ocupación y donde la verdad es que lo dimos todo allí. Él se llama Roberto Guerrero, se los presento y bueno, nada, él nos va a presentar ahora y nos va a hablar un poco al respecto de lo que es la personalidad de cocinero. Bienvenido, Roberto. Roberto, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a Haciendo la Med. Primero que todo, gracias por participar
en este proyecto, en este podcast, que lo que quiere es traer una perspectiva diferente de la cocina para los que estamos integrados al medio de la cocina profesional, ¿no? A toda mi audiencia, pues aquí le presento a Roberto Guerrero, cocinerazo, venezolano también, nos conocimos trabajando juntos en Islas Turcas Ancaicos. Y pues nada, Roberto, bienvenido aquí. Hermano querido, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme, por hacer un espacio ahí en tu agenda. Yo, como ves, estoy haciendo un espacio ahí pequeño para hablar contigo, que siempre es un placer, hermano. Bueno, ¿qué te puedo decir? Aquí estábamos trabajando. ¿En dónde estás ahora? Cuéntanos. Break. En, Ahorita estoy en Qatar, en estoy Qatar. trabajando en Doha. ¿Cómo llegaste allí? Eh, Mira, yo me manejo mucho en líneas de agencias de contrataciones, y estoy trabajando con mis agencias de contrataciones que poco a poco me van lanzando propuestas y las voy analizando. Entonces, ¿sabes? Siempre me van llegando actualizaciones y bueno, en esas actualizaciones me llegó esta propuesta justamente antes del Mundial. Es un proyecto específicamente para el tema mundial, que bueno, que ya está por terminar, de hecho. Ok, excelente. Fíjate que en cuanto a lo que se refiere al episodio de hoy, estoy aquí dando mis opiniones al respecto de lo que significa la personalidad de un cocinero, ¿no? Cuando se diferencia, cómo se diferencia un cocinero que tiene una marcada personalidad para cocinar y cuando no. Y cuando estuve pensando al respecto con qué conversar a esto, pues sin duda me viniste tú a la mente, porque en lo que a mi opinión respecta, eres un cocinero que ha podido desarrollar y diferenciarse pues, teniendo eso como resultado final en sus platos, una marcada personalidad. Así que en este Sí. sentido, me gustaría que le comentaras a todos aquí cuánto tiempo tienes cocinando, dónde comenzaste y cómo ha sido esa trayectoria que ha permitido ese desarrollo marcado y una personalidad afianzada de cocinero. Mira, ya yo tengo poco más de 15 años en la cocina. Comencé en Venezuela, pero ya llevo 10 años afuera del país cocinando en países como Qatar, de Dubái, Ibiza, en España. Trabajé también un poco en el Caribe, que fue donde nos conocimos. Y mira, yo creo que o sea, parte de tu pregunta, partiendo de la pregunta de la personalidad, creo que es algo súper importante porque obviamente cuando tú empiezas en este mundo, empiezas a replicar conductas en tu medio ambiente, ¿no? En donde empiezas a ver o a cocinar este mundo. Normalmente es una escuela de cocina y bueno, ahí va a depender mucho de esas personalidades de profesores, de instructores, que vas a ir poco a poco como tomando esa línea, ¿no? Va a depender si vas por esa línea del área de la académica o vas directamente trabajando en un restaurante donde las personalidades suelen ser mucho más fuertes. Creo que la personalidad creo que este es un buen tema porque la personalidad podemos dividirla en dos. Podemos dividirla en yo como persona, como profesional dentro de la cocina, cómo me desenvuelvo, y mi personalidad dentro de un plato. Son dos cosas completamente distintas. Ok. Suelen ir ligadas. Empezando por el tema, vamos a comenzar creo que por el tema de personalidad, de desenvolvimiento en una cocina. Es donde yo te comentaba que, bueno, va a depender creo que mucho de esa instrucción, de ese mentor, donde tú aprendiste cierto tipo de conducta. Eh, yo, por ejemplo, aprendí en una academia donde era un poco fuerte la cosa, las personalidades eran bien marcadas, eh, qué se hacía, cómo se hacía, el tono de voz dentro de una cocina era súper marcado. Hay personas que moldearon esa personalidad directamente en un restaurante y es donde te digo que creo que son mucho más marcadas las personalidades porque es más real, o sea, es un servicio, es el manejo del personal real. La academia creo que es un poco más light en ese sentido. Ok. Pero bueno, Ahí te hay estás haciendo más. referencia a la parte de actitud conductual
con respecto al ejercicio de la profesión. Ya ahí lo diferenciaríamos de la parte ya creativa y de ejecución. Exactamente. Por eso te digo que al hablar de personalidad, yo creo que hay dos puntos o dos temas importantes a hablar de una cocina. Es cómo me desenvuelvo en una cocina, cómo soy como chef ahora. Por ejemplo, yo, como te explico, me crié de una manera me formé de una manera muy marcada, muy autoritaria. Y al principio de mi carrera o al principio de mis posiciones gerenciales, esa era mi personalidad, ¿no? Claro, cada persona va a tener ciertos cambios en su vida de que van a adaptarse y van a modificar es- esta forma dentro de la cocina. Yo, por ejemplo, me convertí en padre, eh, y eso me muchísimo mi personalidad. Modifiqué mi forma de ir hacia mi equipo de trabajo, incluso hacia el cliente, y tomé otra visión, ¿no? Una visión que yo digo que ahorita me funciona mejor. Ahorita también suelo ser o empecé a ser un poquito más un profesor. Ok. Empecé para la enseñanza más que al autoritarismo, que suele ser digamos, la esencia de una cocina. Me di cuenta que a través de la enseñanza lograba más cosas que a través del autoritarismo, y eso me ayudó a crecer, a crecer mi personalidad dentro de la cocina. Entonces ahorita uso un enfoque hacia eso, un enfoque hacia la instrucción, un enfoque a, mira, vamos a hacerlo juntos, mira, vamos a hacerlo una, dos, tres veces, yo te voy a enseñar las técnicas, las bases, yo no te voy a enseñar una receta. Para mí es más importante que aprendas una técnica antes de que aprendas una receta, porque una receta, eso, es una receta, es un instructivo, una técnica. Vas a poder sacar muchas recetas cuando tu mente se abre, ¿no? Cuando empiezas a entender las bases de, de las preparaciones, ya puedes empezar a explotar un poco tu creatividad, y ahí eso son temas que me gusta implementar dentro de mi cocina, porque eso va a ayudar también a, ¿sabes? A fomentar el equipo, a fomentar un buen trabajo, y bueno, creo que eso es más o menos Y en ese enfocándome. sentido que mencionas que el haber sido padre pudo haber sido uno que haya desembocado en el hecho de cambiar la perspectiva autoritaria a una perspectiva quizás llamémosla más didáctica, enfocada más al aprendizaje de la brigada. Total, total. Un 100% te lo puedo decir así. Me recuerdo hace años, más de 10 años, era de esos cocineros vos que tiraba un plato o un sartén porque no se hacían las cosas bien. Pero es lo que te digo, no porque lo vi en televisión, ni así, ni nada, sino porque así me formé. O sea, los primeros restaurantes donde yo trabajé en Venezuela como cocinero, como ayudante de cocina, ese era el día a día. Yo veía eso. Yo veía cómo lanzaban vainas dentro de la cocina, y era lo normal, o sea, cuando algo no salía bien. Entonces, en ese momento donde yo me convertí en padre, me sensibilizó dentro de la cocina e hizo que mi perspectiva cambiara completamente. Eh, no lo vi de una manera, de una manera como a propósito, sino como que lo quise hacer, salió naturalmente. Y eso como ya luego como al obtener esta sensibilidad, al obtener esta nueva perspectiva, ya luego cómo lo aplicas o cómo lo integras con este otro elemento de la personalidad que estamos hablando de la parte creativa de ejecución para después obtener como resultado ya una personalidad definida. Bueno, yo creo que ya es un tema de aprendizaje, eso es como un tema de ensayo y error, ¿no? Porque el ser una persona más comprensible dentro de una cocina tiene sus pros y sus contras. Tiende a ser más sensible, pero entonces puedes tener el tema de que una brigada se empieza a aprovechar de eso. Entonces tienes que aprender realmente un balance, tiene que haber un balance entre el comprender las cosas, pero también exigir ciertas cosas, ¿ok? Y creo que ese balance no lo hace más nada sino la experiencia, el tratar con diferentes personalidades dentro de la cocina,
que creo que gracias a Dios yo he tenido mucha, eh, digamos, mucha mezcla porque he trabajado con diferentes culturas, diferentes personalidades, diferentes religiones, y eso me ha ayudado a entender y a cómo hacer como un acercamiento a cada tipo de persona, ¿no? Dentro de una cocina. No es lo mismo que yo vaya y le explique a José cómo hacer una salsa que como que se la explique a Pepito Pérez, que es una persona con menos paciencia, por ejemplo. Entonces yo tengo que adaptarme, yo como jefe de cocina, como instructor, tengo que adaptarme a cada personalidad para poder llegarles a cada uno de ellos y hacerles entender cómo quiero que funcionan las cosas. O sea, es diferente, no es como un salón de clase donde tú te paras, Claro, ¿no? Estás ahí. eso sin duda hay que tener también una parte de entender que cada persona es diferente, que no todas las personas aprenden igual, que igual una persona puede tener algunas habilidades para una cosa, pero quizás tiene mejores habilidades para el desarrollo de otras tareas, e ir potenciando esas para que en sí mismo cada persona vaya subiendo el nivel, ¿no? Vaya elevándose y vaya obteniendo esa confianza para poder ir nivelando cada una de esas habilidades, ¿no? Claro, claro. Es que es así, tiene que ser así. Mira, Y eso es la experiencia. y Roberto Guerrero, ¿cómo se define como cocinero? Como cocinero. Oye, qué buena pregunta, ¿no? Que hagas esa pregunta. No, canta esta Ina. Creo que me gusta lo que te acabo de comentar. Me gusta mucho la parte, más allá de estar dentro de un servicio, como te me gusta la parte de instrucción. Me gusta enseñarle a mi brigada. Si no tengo algo que enseñarle a mi brigada, me siento un poco descontento. Entonces siempre me gusta estar con ellos de manera dinámica, o bueno, mira, hoy vamos a hacer esto, hoy el servicio está flojo, no hay casi reservas, vamos a inventar qué hacer, o mira, Josué, inventa tú un plato y vamos a probarnos entre todos. Creo que esa es la parte como más divertida o lo que más disfruto dentro de una cocina, es esa parte instructiva, esa parte donde yo de repente me desenvuelvo mejor a la hora de antes de un servicio, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es lo que más disfruto. Obviamente los servicios, el tema del emplatado, el tema del finiquito y de los detalles, creo que uno, en general, como cocinero, uno tiende a ser muy perfeccionista en ese sentido. Y, pues la terminación del plato, pues siempre trato de estar ahí encima. Aunque me encanta delegar, me encanta, o sea, me encanta poder tener una confianza en mi subchef, de poder delegar y de poder estar tranquilo también, porque suelo también interactuar con el cliente, suelo el día que no quiera estar allá, que me meto en el área de aperitivos y también estoy ahí metido. O sea, me gusta estar un poco en todos lados, pero para estar en todos lados necesitas saber delegar, necesitas saber instruir, necesitas saber enseñar para poder, para poder hacer eso, ¿no? Creo que es importantísimo. Perfecto. Y en cuanto a la parte ya de tus platos, tú justo nos comentaste que pues has tenido una trayectoria en que te ha tocado viajar, estar en diferentes partes del mundo y por ejemplo haciendo referencia a tu Instagram, que tienes un Instagram increíble que comparte ya la parte personal con la parte de trabajo, viendo los platos de allí, y además que te conozco, sé que hay platos de esos que te han acompañado a ti y que has ido evolucionando y desarrollando y llevando contigo a donde vas, ¿no? En la construcción de estos platos, ¿cómo te lo proponen? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo sabes cuándo un plato aplica, por ejemplo, en el Caribe, pero también podría aplicar a Doha, en Qatar, en Emiratos Árabes? Bueno, yo creo que el proceso creativo es súper interesante. Cada chef, cada cocinero tendrá su proceso creativo distinto. Eh, Me gusta empezar con las raíces, no solo las raíces venezolanas, sino las raíces latinoamericanas, porque, bueno, cuando salí hace muchos años del país, pues el ser cocinero latino fue lo que llamó la atención a poder salir, pues entonces, eh, primero mi proceso creativo empieza por cuáles son las bases latinas, cuáles son los elementos latinos con los que trabajamos, que por cierto en estas partes del mundo son exóticas.
Lo que a ti te puede parecer sencillo un ceviche, por acá es súper exótico y a la gente le gusta muchísimo. Entonces, parto de eso, pues parto de lo tradicional y después trato de transformarlo, trato de que mi proceso creativo varíe un poco hacia lo que es la transformación de algo que normalmente pues vería un poco más sencillo. Trato de que haya técnica, porque para mí importantísimo que poder utilizar las técnicas que uno ha aprendido, eh, el mismo sistema de instrucciones que quiero dar dentro de la cocina hace que necesite aplicarle más técnicas a ciertos platos. Eh, Más allá de eso, el proceso creativo variará en ensayo y error. Por ejemplo, un plato puede tener 10 distintas variantes. Y hasta que no sale en lo que yo quiero, lo que me gusta, a nivel de sabores y después a nivel fotográfico, a nivel de los sentidos, de Claro. todo, y a nivel de textura, creo que no estoy feliz. Pues entonces, mm, un plato no es que yo, vamos a hacer un plato hoy y ya, y se exprime. No, es que hoy hice un plato, le tomo foto, lo analizo, lo pruebo, no hay textura, le falta algo, le falta color, lo quiero monocromático, no lo quiero con color. ¿Cómo hago para hacerlo monocromático sin que sea invasivo? Es un proceso largo, es un proceso. Por eso a mí me da risa cuando, por ejemplo, cuando uno hace asesoría, de repente un dueño te dice, mira, necesito un menú en un mes. Wow, qué reto, porque para mí un mes nada, o sea, yo tardo una semana en hacer uno o dos platos a mi perfección, a mi sentido, ¿no? Y creo que eso es eso, es un proceso de principio a fin, donde voy evaluando cada detalle visual, cada detalle de textura, cada detalle de sabores. Hay unos platos más sencillos que otros, sí. Creo que no todo, creo que tiene que haber un balance, pues. Cada menú que hago trato de hacer un balance, trato de hacer unos platos más sencillos, unos sabores más sencillos, unos platos un poco más elevados, por decirlo así, pero creo que es importante utilizar esos puntos, ¿no? Técnica, visualización, sabores, texturas. eh, Cada cocinero tiene su manera de emplatado. Últimamente he tratado de hacer emplatados más limpios, pero porque me gusta, o sea, porque creo que se ve más bonito. Hace 5 años te hubiese dicho que no me gustaba, ¿sabes? Claro, Hay, es parte de esa misma evolución, ¿no? ahí es donde toca el tema personalidad, ¿no? Porque tu personalidad también cambia con el tiempo y obviamente si tú me dices que emplate hace 5 años pollo con puré de papa y vegetales, es distinto a lo que te emplata hoy, Claro. porque tu personalidad va evolucionando y va variando. Y no quiere decir que porque el emplatado debe ser más complicado, tu personalidad es más complicada, para nada, sino que bueno, hay otros elementos de tu vida que bueno, que están en ese plato, Se ¿no? están reflejando Eh, allí. Exactamente. Perfecto. Mira, Roberto, ¿y ahí qué le dirías tú a todos estos chicos, chicas, personas, futuros cocineros o que están en el proceso de crecimiento? ¿Qué recomendaciones le darían para poder llegar a obtener una personalidad marcada, una personalidad distinguida, única como cocinero? Yo creo que la mejor recomendación es trabajar con distintos chefs. Es importantísimo, no solo en el tema de personalidad, sino en el tema de desenvolvimiento de una cocina, en el tema de técnica. Es importante eh, agarrar instrucciones, agarrar un poco de acá, un poco de allá y un poco de acá y amoldar todo eso a ti, ¿no? No traten de copiar a nadie, pero bueno, sí aprendan de cada uno de ellos para poder absorber, ¿no? Y poder entender de ellos lo bueno y lo malo y poder replicarlo o de hacerlo de manera distinta. Entonces, para mí eso es súper clave. Yo aprendí de muchísimos chefs, desde los chefs más tradicionales hasta un chef de estrella Michelin, y agarré lo bueno, agarré lo malo, y creo que eso es lo que me ha ayudado a mí a ser cocinero y que me sienta feliz dentro de una cocina, siendo como soy y trabajando como lo hago, pues, realmente.
Excelente. Pues Roberto, mil gracias. Agradecerte una vez más por haber participado aquí en Haciendo la MEP. Esta es tu casa y nada, para cuando quieras, por aquí estamos. Bueno, ya toca la hora del servicio. Pues nada, hermano, que tengas buen servicio y oído, ¿eh? Bueno, un abrazo. Pues muchas gracias, Roberto. Qué gusto tener a estas personas que lo van marcando a uno, ¿no? Y hacen de la personalidad de cocinero algo que suma, ¿no? Que te vas quedando con algo de cada de estas personas que te van sumando y te van sumando para bien. Porque igualmente te puedes quedar con cosas que igual si no te suman ya sabes cómo no hacerlas. Ya sabes cómo pasar de eso, ya sabes cuáles son los caminos equivocados o errados a la hora de realizar ciertas funciones, a la hora de ciertas cocciones, ciertas técnicas y nada, al final todo eso se suma, ¿no? Y como justo Roberto estuvo comentando, esa distinción entre la persona como persona y la persona como cocinero, pues es importante hacer diferencia, porque cuando eso se integra, es que se podrá llegar a una personalidad de cocinero en que no te sientas que te estás dividiendo, que no sientas que eres una persona por un lado y el cocinero por otro, sino que todo lo que están haciendo de ti se está proyectando a tu nivel de experiencia profesional. Y eso es lo maravilloso, pero a su vez lo complicado del asunto. Entonces, ya analizando un poco esto, yo creo que hay una línea, ¿no?, de consecución para conseguir esta personalidad, ¿no? Entonces, partiendo de 5 etapas, creo yo, ¿no? Aprendizaje, réplica, experimentación, refinación y definición. Y las voy a explicar. El aprendizaje. Bueno, lo que traes en casa, lo que te enseñaron a cocinar en casa, más lo que aprendiste en tu parte académica, ¿no? Tu formación de cocina, tus mentores. Toda esa es la parte de aprendizaje. Después, replicar. Cuando ya tienes la oportunidad de cocinar, sea en casa, por favor, cocinen en sus casas como si fueran en un restaurante. Cuando cocinan y tienen esa oportunidad de replicar la experiencia, las recetas, la experiencia que vivieron con sus mentores. Hey, mira, que ellos hacían este caldo así, por ejemplo, que la cocción de este pan se hacía de tal y cual manera, ¿no? Pues ya lo traes de alguien que te lo ha enseñado y tú vas y lo replicas. Que esto tiene como función fortalecer la técnica, internalizar la técnica y entender cada uno de los detalles de por qué el resultado de ese procedimiento es un resultado óptimo. Eso es lo que se quiere hacer en esta etapa de réplica, ¿no? Ya luego que replicas viene la fase de experimentación, que sería, pues ya, por cuenta de todo eso que tienes internalizado a nivel de aprendizaje y a nivel de todas las veces que hiciste y elaboraste un plato, una receta, pues ya eso se suma y se va a sumar a esa parte de ti que traes y tiene curiosidad. Que tiene curiosidad de incorporar ingredientes que son parte de tu sistema, de tu memoria gustativa, e ir dándoles una vuelta diferente, ¿no? Entonces aquí esto es una parte, un ejercicio creativo súper importante y en la etapa de experimentación es en esta etapa donde la creatividad puede volar, donde te preguntas, ¿y sí? ¿No? Y sí, que no tenga límites, porque después en esta etapa lo que queremos es equivocarnos, lo que queremos es, bueno, sí, tenemos nuestro cierto nivel técnico, tenemos nuestro nivel de conocimientos, pero ahora quiero ver qué pasa así, ¿no? Incorporar como situaciones en las cuales nunca habías hecho tales recetas, cuáles platos, y en estas situaciones entender nuevo conocimiento, pero este conocimiento que nace de ti y te pertenece a ti, y que va a ser único porque tus memorias han sido únicas, ¿no? En esta etapa, esta sería la etapa de experimentación. Ya después sería agarrar toda esta etapa de experimentación y agarrar lo mejor de ello. ¿Qué de todo esto que hice, qué de todo esto que experimenté, me quedo con ello? ¿Y a qué le doy el foco? ¿No? Y así poder ir sacando qué es lo que menos te mueve e ir quedándote
con lo que más te mueve, con lo que te apasiona, con esos sabores, con esos ingredientes, con esos productos, con esas cocciones, con esas técnicas que en verdad son lo que quieres tú para poder transmitir en lenguaje de cocina todo eso que traes contigo. Y una vez tengas ya todo eso refinado, pues lo que nos queda es definirlo, ¿no? Y definirlo como la persona auténtica que cada uno es o puede llegar a ser, ¿no? Y allí cuando tenemos todo esto, pues ya podemos hablar de una personalidad de cocinero bien definida. Entonces, espero que le haya gustado este episodio. Este es un episodio que me resulta particularmente apasionante porque mezcla un poco el hecho de que me gusta mucho el área de psicología, la parte filosófica, así como igual también la cocina, obviamente, pero cuando se mezclan estos dos, pues ¡guau!, me parece brutal, ¿no? Espero que hayan podido disfrutar este capítulo. Si lo disfrutaron, compartan este vídeo, sigan a Roberto en sus redes sociales, sigan a @espacio.conversa en Instagram, síganme a mí también, y bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Adiós. Muchas gracias por escuchar Haciendo la MEP. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales, @espacio.conversa, y que tengan muy buen servicio. Adiós.